Hola, la semana pasada terminamos de ver las restricciones geométricas y hoy vamos a ver las restricciones dimensionales, las tan ansiadas restricciones dimensionales porque nos van a permitir crear bloques, por ejemplo como este. Este que ustedes ven en pantalla es una puerta cuyo ancho se puede editar y al editarse todos los elementos de la puerta acompañan. A su vez, obviamente, esto también se puede rotar, se puede despejar, etcétera, sin los problemas que teníamos con los bloques dinámicos. Y acá ustedes dirán, ¿cómo con los problemas que teníamos con los bloques dinámicos? ¿Esto no es un bloque dinámico? En realidad sí, pero en realidad no. ¿Por qué digo que en realidad sí, pero en realidad no? No es un bloque dinámico de la manera en la que nosotros lo conocemos al bloque dinámico, es decir, trabajando con estas herramientas, los parámetros y las acciones. Si ustedes miran el bloque, cómo está compuesto, no tiene ni un solo parámetro y obviamente no tiene ninguna acción. ¿Pero qué tiene? Tiene un montón de restricciones geométricas, que son estas que están acá, y además tiene restricciones dimensionales, que son estas que están acá. En conjunto, las restricciones geométricas y las restricciones dimensionales pueden hacer unos bloques tan complejos como los bloques que hacíamos con parámetros y acciones. Digo complejos en el sentido de el resultado que nosotros obtenemos de esos bloques, que en sí, es decir, no es un bloque común y corriente, pero con un poquito de trabajo se transforma en una gran ayuda que para la persona que no sabe de este tipo de cosas, uno la ve y le parece que son cosas de la NASA, como me gusta decir a mí. Pero una cosa son los bloques dinámicos con acciones y parámetros. Otra cosa similar son los bloques como este que les estoy mostrando, que no lo vamos a ver hoy, pero les estoy mostrando esto para que entiendan la importancia que tienen las restricciones, tanto geométricas como dimensionales, o por cota. En el AutoCAD en español lo llaman restricciones por cota. Están más o menos a la par. Pero lo que es fantástico es cuando estos dos elementos, es decir, parámetros y acciones con restricciones geométricas y dimensionales, se unen para formar un bloque. Ahí, bueno, empezamos a tener bloques de otro nivel, en donde vamos a ver que los bloques que hicimos antes en realidad son muy fáciles. Bueno, en realidad no es que sean tan fáciles, pero ustedes me entienden, es decir, vamos a llevar la edición de bloques a otro nivel. Pero para eso primero tenemos que ver lo que vamos a ver hoy, que son las restricciones dimensionales, que son bastante sencillitas y las van a entender muy fácil, y ya empezaremos a ver cómo todo esto se empieza a agrupar y se empieza a combinar con los parámetros y acciones. Bueno, vamos para allá. Si nosotros vamos a Parametric, vamos a encontrar las restricciones geométricas, que ya las habíamos visto, y al lado vamos a encontrar las restricciones dimensionales o restricciones por cota, que son las que vamos a ver hoy y son muy sencillas. Hasta el momento teníamos restricciones geométricas nada más, es decir que nosotros podíamos restringir esta línea para que siempre, absolutamente siempre, sea perpendicular a esa línea. Podíamos restringir para que esta línea sea siempre horizontal, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero en ningún momento podíamos definir una medida, es decir, para que esta línea, esta base del rectángulo tenga siempre, por ejemplo, no sé, 5 metros. Y ahora sí vamos a poder, porque las restricciones dimensionales justamente lo que hacen es garantizar que un elemento, es decir, un largo, una distancia entre un objeto y otro objeto, o un radio, o un diámetro, o un ángulo, sea siempre de la medida que yo le indico. Ya vamos a ver que hay muchas formas de indicarle la medida, pero por ejemplo, habíamos dicho que queríamos que esto fuera de 5 metros, siempre. Entonces, voy a marcar en primer lugar el punto de la geometría que quiero restringir y el siguiente punto, en este caso sería este de acá. Inmediatamente me aparece ahí una dimensión, dice 3.7385. Pero esa es la dimensión que tiene en este momento. Si yo quiero que tenga 5, puedo editar haciendo doble clic sobre el valor y ponerle acá 5. El resultado es que esta línea va a tener siempre 5 metros de largo, salvo que yo decida modificarla.
Para modificarla, o bien le hacemos doble clic acá y nos aparece su valor, o bien lo seleccionamos y venimos a las propiedades y donde dice Expression le ponemos el valor que queremos, por ejemplo 3. Entonces ahora esto tiene 3. Por otro lado, también yo puedo elegir ver las restricciones dimensionales, ya sea por su nombre, como en este caso que dice D1, o si la selecciono y hago botón derecho, Dimension Name Format, puedo elegir entre valor, que me pone solamente el valor, o Dimension Name Format, Name and Expression, que me va a dar el nombre más la expresión. Esto de la expresión tiene que ver con fórmulas que nosotros podemos incluir acá. Lo vamos a ver probablemente en el próximo video. Bien, además de tener la linear horizontal, si yo despliego, obviamente tengo la linear vertical. Entonces vamos a hacer una vertical y en este caso voy a seleccionar este punto y este punto de acá y me da 2.5. Yo le voy a decir que este valor sea de 3 metros también. ¿Por qué ha crecido hacia arriba esto? Porque en primer lugar yo marqué este punto primero y luego marqué este otro punto. Y por otro lado, fíjense que se han cumplido estas restricciones geométricas, es decir, que en ese punto hay una perpendicular entre esta y que esta línea es siempre horizontal. Entonces estamos empezando a vincular incipientemente las restricciones geométricas con las restricciones dimensionales. Bueno, pero vamos a tratar de romper con la ortogonalidad y vamos a buscar el Align. Para el Align lo que hace es justamente generar una restricción de longitud, pero que no es ni horizontal ni vertical. Entonces vamos a usar, por ejemplo, esta desde ese punto. Y acá me pregunta cuál, le voy a decir que es la polilínea la que quiero. Y acá ese punto. Y esto mide 3.08. Como marqué este en primer lugar y este en segundo lugar, esto siempre va a crecer hacia arriba. Es decir, este vértice es superior o tiene una jerarquía mayor a este vértice. O como lo decíamos la otra vez, esta es la madre y este elemento es el que está subordinado. Entonces, si yo quiero que esto ahora tenga 4 metros, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque si yo quiero que esto tenga 4 metros, necesariamente este elemento de acá va a subir 4 metros, hasta 4 metros. Como esto es perpendicular y esta es horizontal, no se va a cumplir que esta mida 3 metros. Vamos a ver qué nos dice el AutoCAD. Le pongo 4 y vamos a ver cómo lo resuelve. Súper interesante. Lo resolvió muy bien, lo resolvió en el lado más flojo que teníamos porque esta no era horizontal, estos no eran 90 grados. En este caso, muy probablemente estos de acá sí sean 90 grados. Entonces, vamos a generar una nueva restricción hasta que va a llegar un momento en que, habiendo tantas restricciones, esto va a llegar a quedar inmóvil, es decir, no se le va a poder generar ninguna transformación más. Por ejemplo, vamos a generar ahora una transformación angular, no una transformación, una restricción angular. Entonces, selecciono el ángulo y marco entre esta y esta un ángulo de, según esto, 106 grados, pero yo lo quiero de 90 grados. Vamos a ver qué pasa. Le pongo 90 y el AutoCAD lo resolvió así. Fíjense que se están cumpliendo todas las restricciones. Esta sigue teniendo 4, esta sigue teniendo 3, esta 3, esta es perpendicular a esa ahí, esta es horizontal ahí y esta tiene 90 grados. Y esto siempre va a ser así. Si yo, por ejemplo, cambio el ángulo y en lugar de 90 le pongo 80, vamos a ver cómo lo resuelve el AutoCAD. Interesante. Y de nuevo se cumplen todas las restricciones. Hasta acá hemos visto las restricciones dimensionales de longitud más la de ángulo. Nos queda una por ver, que en realidad acá las muestra como dos, pero son prácticamente la misma, que son el radio y el diámetro. Obviamente esto es para arcos o círculos, así que yo voy a hacer un círculo por acá y lo voy a hacer que pase, no sé, por ahí por la mitad. Esto va a tener obviamente 2 metros. ¿Sí? Entonces cuando yo haga la restricción del radio, este radio va a tener siempre 2 metros.
Si yo cambio ahora y le digo que sea, por ejemplo, de 1.5, bueno, es de 1.5, no le cambia en lo más mínimo. Ahora, yo quiero que este círculo esté siempre en ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una restricción coincidente, para lo cual selecciono el círculo, es decir, que ese punto coincida siempre con esa línea. Vamos a ponerle que es la polilínea que hicimos. ¿Se acuerdan que esto arrancó siendo un rectángulo? Y entonces, ahora, este círculo se va a mover cada vez que yo modifique, por ejemplo, este ángulo o esta medida. Si yo quiero que esta medida en vez de 4 sea de 3, por ejemplo, la selecciono, le pongo 3 y automáticamente la geometría se adapta para que se cumplan todas las condiciones. Esto nosotros acá lo hicimos con un radio, lo podríamos haber hecho, por ejemplo, con un diámetro, que es exactamente lo mismo. Además, las restricciones dimensionales tienen las mismas propiedades de visualización que las restricciones geométricas, es decir que podemos ocultarlas todas, y esto se oculta, vamos a ocultar todas las geométricas también, entonces no tenemos ningún rastro de que esto esté restringido ni geométricamente ni dimensionalmente, sin embargo lo está. Le podemos decir que nos la muestre todas. Si yo quiero ocultar un par nada más, bueno, voy a Show Hide y le digo que esta y esta, le doy Enter, las oculte. Entonces le pongo Hide. En ese momento vamos a ver que esas no están. Si yo pongo de nuevo Show Hide y quiero que aparezcan acá, voy a seleccionar el círculo y voy a seleccionar la polilínea y le voy a decir que me las muestre. Obviamente le pongo Show y ahí aparecen. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Ya tienen herramientas suficientes como para jugar durante la semana o el fin de semana con esto y generar elementos extrañísimos. Fíjense, no sé si han notado que no lo hemos hecho bloque esto todavía, porque estas restricciones en este caso están siempre en el model. Entonces, si nosotros hiciéramos bloque no las podríamos modificar todavía. Bueno, les tengo que mostrar otra cosita más, pero como siempre vamos paso a paso. Jueguen, experimenten, rómpanse la cabeza, traten de entender el por qué se mueve para un lado, se mueve para el otro, o les sale un error de que está demasiado restringido, porque es una herramienta muy, pero muy útil y poca gente la conoce. Bueno, nos vemos. Adiós.